Buenos días, vamos a comenzar con la presentación de métodos directos e indirectos de diagnóstico viral dentro del núcleo 6 de infecciones de vía de entrada digestiva. Los objetivos de esta presentación son diferenciar los métodos de diagnóstico disponibles, directos e indirectos, y fundamentalmente conocer cuál es el fundamento de las metodologías de mayor utilidad clínica. Para la identificación y eventual cuantificación de una infección viral o la respuesta del organismo a la misma, pueden utilizarse métodos diagnósticos de tipo directo o indirecto. Los directos están diseñados para demostrar la presencia del virus en su totalidad o de algunos de sus componentes y lo denominamos que estamos buscando antígenos virales. Y en los métodos indirectos son los que están diseñados para demostrar la respuesta del organismo a la infección y lo que buscamos son anticuerpos antivirales. Buscamos ponerlos en evidencia. Entre los diseños para demostrar la presencia del virus o de alguno de sus componentes, tenemos en primer lugar el aislamiento viral por la metodología de cultivo, la detección de antígenos virales por métodos inmunológicos, en los que vamos a ver el fundamento de los métodos más comunes de este tipo, también la detección de ácidos nucleicos virales a través de los métodos de biología molecular, o la observación microscópica de virus, que es una microscopía especial. Dentro de los métodos de diagnóstico directo viral, el método de referencia o gol estándar es el desarrollo del virus en cultivos, directamente el aislamiento viral a partir de cultivos. Por las características del ciclo de vida de estos microorganismos, es necesario cultivarlos en células, no en medios de cultivo como los que se utilizan para bacterias, que son sustratos, digamos, que le aportan nutrientes. El virus necesita células para poder desarrollar su ciclo de vida. Entonces, el método de aislamiento viral es el método gol estándar, pero es un proceso lento, laborioso, que está reservado específicamente a laboratorios de investigación o laboratorios de referencia y requiere el entrenamiento muy específico del personal para su manipulación. Se utilizan líneas celulares que son específicas para permitir el desarrollo de cada virus en particular. Lo que se hace es inocular el cultivo celular con la muestra y se espera entonces observar el efecto que este virus produce en las células. Y se busca una manera de detectar ese efecto, ¿no? De ponerlo en evidencia con alguna otra técnica anexa, como puede ser la hemadsorción, hemaglutinación o inmunofluorescencia directa. Entonces, estas metodologías, como la hemadsorción o hemaglutinación, se pueden utilizar como estrategias para poder poner en evidencia el desarrollo del virus en los cultivos. Se vale de la capacidad de algunos receptores específicos de matíes o partículas de látex de unirse a algunas glicoproteínas virales. El cultivo celular se puede realizar en botellas especiales o placas también diseñadas para permitir este desarrollo y a través de los cuales se obtienen cultivos primarios a través de las muestras o secundarios a través de ir manteniendo de un cultivo primario el crecimiento del virus en otras nuevas células. El segundo gran grupo de métodos directos para diagnóstico viral es la detección de antígenos por métodos inmunológicos. El fundamento general del método es que se utiliza un anticuerpo específico contra el virus que se quiere estudiar, al cual se le une una molécula marcada, que puede ser fluorescente, radiactiva o enzimática, para poner en evidencia la unión de este anticuerpo del reactivo con un antígeno viral que está en la muestra en estudio. Los ejemplos más comunes son la inmunofluorescencia directa, los test de aglutinación, radioinmunoensayo o el enzimo inmunoensayo o ELISA.
Veremos entonces con un poquito más de detalle dentro de los métodos inmunológicos para detección directa de antígenos virales, la inmunofluorescencia directa, test de aglutinación, radioinmunoensayo y enzimo-inmunoanálisis. La inmunofluorescencia es una metodología en general simple de realización, pero limitada respecto de la necesidad de equipamiento específico y personal entrenado en la visualización de las mismas. Tiene dos formas, según esté diseñada su metodología, y en este caso para los métodos directos se llama inmunofluorescencia directa. El fundamento de este método es que se fija la muestra en estudio en un portaobjetos que tiene unos círculos adecuados para cada, como unos pocillos, para cada determinación que se quiera realizar, a la cual se le agrega anticuerpos específicos contra el virus en estudio que están marcados con un colorante fluorescente que se llama isotiocianato de fluoresceína. Si el virus está presente en la muestra, se va a producir la unión entre el antígeno y el anticuerpo marcado, después se hacen lavados y se observa esa plaquita o portaobjetos en el microscopio de fluorescencia. Las ventajas, como mencionamos, es que es simple de realizar, pero la limitación es que requiere un microscopio de fluorescencia que debe estar en un espacio especial del laboratorio, porque la microscopía de fluorescencia se tiene que observar en un cuarto oscuro, totalmente oscuro, para que la vista pueda acostumbrarse o acomodarse a la observación de la fluorescencia, y el observador tiene que estar muy entrenado en la visualización de los patrones específicos para cada determinación. Vemos entonces en estas fotografías el cuarto oscuro en el cual se realiza la observación. En la fluorescencia el fondo es totalmente negro y solamente se observa un color amarillo fuerte donde se ha producido la reacción antígeno-anticuerpo. Y un pequeño esquema de cuando es una inmunofluorescencia directa, en este caso el antígeno que está abajo sería la muestra del paciente donde buscamos el virus. Y se le agrega un anticuerpo con el fluorocromo adosado. En la fluorescencia indirecta, lo que tenemos es una plaquita ya preparada con el antígeno viral. La muestra del paciente tiene los anticuerpos primarios y después se agrega el anticuerpo del reactivo marcado, que es un anticuerpo anticuerpo del paciente, que vendría a ser el anticuerpo secundario. Continuando con los métodos directos de detección de antígenos virales por métodos inmunológicos, tenemos los test de aglutinación, que en este caso van a ser directos, pero también se puede diseñar, como veremos más adelante, para búsqueda de anticuerpos y ser indirectos. En este caso, del test de aglutinación como método directo, el reactivo contiene anticuerpos específicos contra el virus en estudio que están fijados, pueden estar fijados a eritrocitos o partículas de látex. Entonces se ponen en contacto con la muestra, que en algunos casos debe ser previamente concentrada o debe ser procesada para hacer una extracción del antígeno viral. Y luego, bueno, se pone en contacto con el reactivo y si se produce la reacción entre el antígeno y el anticuerpo se observa aglutinación. La ventaja es que son técnicas simples de realizar, de bajo costo, no requieren gran entrenamiento, son de simple realización, pero las limitaciones que tienen es que la posibilidad de tener reacciones cruzadas, teniendo en estos casos falsos positivos, o la necesidad de confirmación con otras metodologías más sensibles. La metodología del radioinmunoensayo basaba su fundamento en unir un anticuerpo marcado con radioisótopos, en este caso a la muestra que contenía los antígenos virales o el virus que está en estudio. Es una metodología que actualmente está en desuso, no solo como metodología directa, sino como metodología general, el radioinmunoensayo, por ser una
un método que generaba residuos radiactivos, que necesitaba la habilitación especial por parte del Comité Nacional de Energía Atómica para un espacio exclusivo del laboratorio para procesar este tipo de reactivos y fundamentalmente porque se han desarrollado metodologías superadoras como ELISA o actualmente la biología molecular. Dentro de los métodos inmunológicos diseñados para el diagnóstico viral, uno de los más utilizados y para el cual hay más disponibilidad de reactivos ya diseñados es el enzimo inmunoanálisis o ELISA, por sus siglas en inglés, del cual vamos a ver un poquito más en detalle el fundamento. En este caso, en un método directo, se pone en contacto la muestra en estudio que contiene el virus. En algunos casos esta muestra debe ser previamente concentrada o tratada antes de empezar con la reacción. Se pone en contacto con anticuerpos específicos contra el virus en estudio que están unidos a una fase sólida. O sea, están pegados, por ejemplo, al pocillo de algunas placas o microplacas o pegados a partículas de plástico. Y a su vez conjugados con una enzima. O sea, están marcados con una enzima que puede ser peroxidasa o fosfatasa alcalina. Esta enzima en el lugar de reacción también está adicionado un sustrato específico para que actúe y al actuar se produzca un cambio de color que se detecta con lectores de intensidad, o sea, unos aparatos que se llaman espectrofotómetro. Se pone todo en el sitio donde se va a producir la reacción y después se hace un lavado. Entonces, cuando se mide, cuando actúa la enzima, va a actuar sobre lo que quedó pegado únicamente, o sea, donde hubo la reacción antígeno-anticuerpo. La ventaja de esta metodología es que es una metodología relativamente simple y hay gran disponibilidad de opciones para distintos tipos de diagnóstico viral. Las limitaciones es que requiere cierta precisión, cierta habilidad técnica en el procesamiento porque se tiene que seguir muy atentamente los pasos y en general se manejan cantidades de muestras pequeñas. Los equipos que se utilizan para pipetear los reactivos tienen que estar bien calibrados para obtener un resultado óptimo, y siempre se largan con un control, un calibrador del método. Este método de ELISA puede diseñarse también como método indirecto, que vamos a ver más adelante. Pero fundamentalmente hemos visto que en la inmunofluorescencia, en el radioinmunoensayo, en el enzimo inmunoensayo, lo que va cambiando es con qué se conjuga o se marca el anticuerpo para poder poner en evidencia la unión del antígeno que está en la muestra con el anticuerpo del reactivo para llegar al diagnóstico. Recapitulando entonces hasta ahora, dentro de los métodos directos ya vimos la detección por aislamiento viral, por cultivos celulares, la detección por métodos inmunológicos, donde vimos inmunofluorescencia directa, ELISA, test de aglutinación, radioinmunoensayo, y ahora el tercer grupo de los métodos directos utilizados para el diagnóstico viral es la detección de ácidos nucleicos virales a través de metodologías como la PCR o la hibridación de ácidos nucleicos. Actualmente la PCR es de gran utilidad para diagnóstico viral. La PCR o reacción en cadena de la polimerasa ha revolucionado el diagnóstico clínico en las últimas décadas. Está basado en la detección y en la cuantificación específica de material genético en una muestra biológica. Es una tecnología rápida y precisa, relativamente rápida de acuerdo al tipo de PCR que se utilice, pero sí precisa en todos los casos, con un directo beneficio en el paciente, con alta especificidad y sensibilidad, y actualmente lidera la investigación biomédica y optimiza los tratamientos médicos.
Últimamente está enfocado principalmente en el diagnóstico de las enfermedades infecciosas, pero esta metodología tiene muchas otras utilidades en áreas como de cáncer, de enfermedades genéticas, de investigación y otras utilidades. Y lo que se realiza es la detección de segmentos de ADN o ARN en una muestra problema. En el año 1985, el bioquímico Kary Mullis desarrolló esta metodología por la cual ganó el Premio Nobel de Química en 1993, por este gran diseño revolucionario para el diagnóstico. Vamos a poner especial atención en el fundamento de esta metodología, que es muy simple finalmente, pero uno le tiene que prestar atención a cómo se produce. El método permite amplificar pequeñas regiones específicas de ADN en millones de copias de maneras que puedan ser detectadas por alguna otra herramienta. Entonces, simula lo que hace, cómo se sintetiza el ADN dentro de una célula. Y se vale para esto de una polimerasa que puede trabajar en la síntesis de ADN a temperaturas elevadas. Una polimerasa que viene de una bacteria que puede vivir a altas temperaturas, que se llama Thermus aquaticus, por lo cual esta polimerasa se denominó TAC polimerasa. Y la van a escuchar si ustedes empiezan a prestar atención a distintos tipos de PCR o a los distintos tipos de desarrollo diagnóstico de este tipo, van a mencionar siempre a la TAC polimerasa. Se dispone entonces en un tubo de reacción todos los elementos necesarios para la síntesis del ADN y los coadyuvantes para que esta enzima pueda actuar correctamente. Y se colocan en un equipo que se llama termociclador, que irá variando la temperatura. Así se permita que se desarrollen los pasos necesarios para primero separar las dos hebras del ADN, luego permitir la síntesis de esas dos hebras por esta TAC polimerasa y todos los nucleótidos que se ponen en la preparación. Y estos pasos, como ocurren en rangos precisos de temperatura, pueden, al ir variando la temperatura, se pueden ir repitiendo los ciclos las veces que sean necesarias para lograr una cantidad de amplificaciones que puedan medirse con alguna otra metodología anexa. Esto que explicamos puede verse en detalle en este video, que es muy cortito y claro y preciso respecto de cómo se desarrolla la amplificación. Existen distintos tipos de PCR de acuerdo al diseño que se utilice para ponerlo en evidencia y a las características de la muestra que se quiera amplificar. No vamos a ver en detalle los distintos tipos, pero sí saber que la que está más en boga últimamente y es la que logró mayor utilidad clínica, se llama Real-Time PCR y tiene la ventaja de poder, al mismo tiempo que se produce la amplificación, utilizar una metodología para la detección y la lectura de la misma y obtener un resultado en tiempo real. Entonces, en este caso, la Real-Time PCR monitoriza la progresión de la amplificación en el momento que ocurre, lo cual posibilita disminuir el tiempo de emisión del resultado y del informe, para lo cual se utiliza una molécula fluorescente que se puede unir al ADN que se está amplificando en el termociclador, y lo que se mide en realidad es la intensidad de esa fluorescencia emitida durante la amplificación, la cantidad de moléculas que se van pegando al ADN que se va sintetizando. Otra metodología directa de detección de ácidos nucleicos virales es la hibridación de ácidos nucleicos. Son técnicas que permiten detectar y aislar moléculas de ADN o de ARN específicas de una muestra que tiene mezcla de moléculas similares. En la muestra de ácido nucleico debe existir una secuencia diana
que es obtenida con enzimas de restricción, y en este caso se agrega una sonda específica de secuencia conocida complementaria a la secuencia diana y a su vez marcada con algún elemento que permita su detección. Entonces, de acuerdo a cómo se desarrolle, puede, si es en medio líquido, puede ser en medio líquido o en un soporte sólido. En el medio líquido la sonda está en solución y en el medio sólido se aplica directamente en alguna base, digamos, que los pueda contener, y las diferentes metodologías, por ejemplo, son de dot blots, southern blot o northern blot. O puede ser también in situ en la misma muestra donde la sonda se aplica directamente en células o en cortes de tejido. El último de los métodos directos de diagnóstico viral sería la observación microscópica del virus directamente, de la partícula viral, a través de una microscopía especial que se llama microscopía electrónica. Existen dos tipos de microscopía electrónica, que puede ser de transmisión o de barrido. Tienen una diferencia en cuanto a su preparación y observación. Y lo que permite la microscopía electrónica es observar directamente en detalle la morfología del virus presente en una muestra clínica, pero tiene grandes limitaciones. Una de ellas es la baja sensibilidad, o sea, se requiere una alta concentración de virus en la muestra para poder lograr una adecuada observación. La preparación de la muestra es muy laboriosa. El microscopio es un microscopio especial de altísimo costo. No es posible realizar este tipo de microscopía de rutina y está limitada exclusivamente a los laboratorios de investigación y a ciertos laboratorios de investigación que dispongan de este microscopio y puedan, digamos, utilizarlo. Vemos aquí unas fotografías de cómo se ven partículas virales de preparados con un microscopio electrónico, una microscopía electrónica de transmisión. Las dos fotografías de abajo corresponden al virus de la hepatitis B y la de arriba al SARS-CoV-2, el coronavirus. Comenzando con los métodos de diagnóstico indirectos, ya vimos que estos están diseñados para demostrar la respuesta del organismo a la infección a través de la detección de anticuerpos producidos en el organismo como respuesta a la infección viral. En general son metodologías de bajo costo y procesamiento rápido, de gran utilidad en laboratorios clínicos, en medios hospitalarios, y la muestra de elección para realizarlos en todos los casos es el suero del paciente que está en estudio. Vamos a hacer un pequeño paréntesis para conocer la diferencia que hay entre suero y plasma para utilizar en las metodologías de laboratorio. El plasma es la porción líquida de la sangre circulante donde se hallan suspendidos los eritrocitos, glóbulos rojos, los leucocitos y las plaquetas, y en el laboratorio se obtiene normalmente cuando se centrifuga un tubo con sangre a la cual se le ha añadido un anticoagulante. Entonces, cuando se saca sangre y se pone en un frasco o en un tubo con anticoagulante y se centrifuga, el sobrenadante que resulta es plasma. En cambio, el suero es la porción líquida que se obtiene de la sangre luego de su coagulación. Es decir, que la muestra se toma sin anticoagulantes. Y entonces el sobrenadante que resulta de centrifugar un tubo con sangre que se ha dejado coagular de modo natural es el suero. Y se diferencia del plasma, por lo tanto, en que carece de fibrinógeno, que es la glucoproteína necesaria para la coagulación de la sangre. En todos los métodos indirectos de detección de anticuerpos para diagnóstico viral se utiliza suero. Por eso se denominan métodos serológicos. Y en el laboratorio en general se debe conocer, de acuerdo a la determinación que se solicita, si se requiere plasma con algún determinado anticoagulante o suero.
Para comprender con mayor detalle el diseño de las metodologías de diagnóstico indirecto, eh, les recomendamos el repaso de lo visto en el cuatrimestre anterior respecto de cómo está formado un anticuerpo y cómo son los tipos de interacción entre antígeno y anticuerpo, de los cuales se valen los métodos para el diseño, para llegar a la metodología óptima para el diagnóstico. Vemos nuevamente entonces acá, como habíamos visto también para método, como diseño de método directo, el ELISA o enzimo inmunoensayo, en este caso para la detección de anticuerpos desarrollados por el organismo en respuesta a una infección viral. De acuerdo al diseño, uno de los componentes queda inmovilizado, está inmovilizado en un soporte. Se añade el componente complementario que está marcado con una enzima y la muestra a la cual, en este caso, se añade también la muestra a la cual se buscará, en la cual se buscarán anticuerpos antivirales específicos. Se pone todo en el sitio de la reacción, se hacen lavados para eliminar todos los que no se haya unido a nada y solo va a quedar en el soporte el complejo antígeno-anticuerpo. Se añade el sustrato para la enzima marcadora, cuyo resultante producirá un cambio de color en el medio. Y se cuantifica o detecta el cambio de color en un espectrofotómetro. Existen distintos diseños posibles de ELISA que no vamos a detallar en esta clase para no hacerla muy extensa, demasiado extensa, pero son la metodología de ELISA directo, ELISA indirecto, ELISA de tipo sándwich o competitivo. En la guía disponen de unos videos muy educativos, muy explicativos de la diferencia que hay en cada uno de estos diseños de la metodología de ELISA. Vemos acá un esquema muy general de los 4 métodos en los cuales tenemos que prestar atención a qué es lo que está pegado, digamos, al soporte, qué parte está marcada o conjugada con la enzima y lo que se detecta. Si tiene en algunos casos anticuerpos primarios o anticuerpos secundarios. Otra metodología en la cual se desarrolla en base a la interacción primaria entre antígenos y anticuerpos es el Western blot. Es una metodología que utiliza como primer paso la separación de moléculas de una muestra clínica o de un reactivo de control a través de electroforesis, o sea, se separan todas las moléculas que componen esa muestra basándose en la carga eléctrica o en la masa de las mismas. Y una vez que están separadas se agregan anticuerpos específicos marcados contra las moléculas buscadas y si se produce esa unión antígeno-anticuerpo se visualizará una banda en el lugar donde la molécula ha corrido según su carga o su masa y se compara con un suero control que contiene todas las bandas a estudiar. Entonces vemos en este caso que se realiza la preparación de la muestra o la electroforesis con la separación de todas las componentes, la transferencia a una membrana, el bloqueo, la incubación con un anticuerpo primario y una incubación secundaria con el anticuerpo conjugado marcado que permite finalmente la detección y el análisis de el resultado final. Esta metodología cuando se utiliza entonces para búsqueda de anticuerpos y lo que se corren son o lo que se corre en la electroforesis son proteínas, se llama Western blot. Vimos entonces para los casos anteriores que si se utilizan sondas de DNA o de RNA se llaman Northern blot o Southern blot. Metodologías de hibridación. En las metodologías de diagnóstico indirecto en las cuales se evidencia la interacción secundaria entre antígeno y anticuerpo,
En este caso tenemos antígenos multivalentes y anticuerpos al menos bivalentes. Lo que se forman son complejos inmunes, antígenos anticuerpos, o sea, la formación de una red, que se puede visualizar como precipitación, si los antígenos son solubles, o aglutinación, si son particulados. Dentro de los métodos de precipitación tenemos la inmunodifusión radial o la inmunoelectroforesis. Son técnicas relativamente laboriosas, un poquito artesanales, son de utilidad, pero bueno, requieren una cierta tiempo de preparación. Y los métodos de aglutinación son las metodologías más simples y de bajo costo, rápidas y de fácil interpretación. Por eso se han desarrollado gran cantidad de técnicas por este método. Por ejemplo, las técnicas para determinar grupo y factor sanguíneo, para detectar antígenos o anticuerpos bacterianos o virales en algunos casos. Y es de fácil realización. A modo de resumen, entonces, en esta presentación vimos como métodos directos de diagnóstico viral el aislamiento viral a través de cultivos celulares, la detección de antígenos virales por métodos inmunológicos, y vimos inmunofluorescencia directa, ELISA, test de aglutinación, la detección de ácidos nucleicos virales por PCR, hibridación de ácidos nucleicos, y la microscopía electrónica. Y como métodos indirectos de diagnóstico viral, la detección de anticuerpos a través de métodos como ELISA, Western blot y métodos de aglutinación o precipitación. Con esto pudimos diferenciar los métodos de diagnóstico directos e indirectos y comprender los fundamentos de las metodologías disponibles más comunes. En base a estas metodologías, entonces se diseñan y se elige la que mejor demuestre la presencia de la infección y que sirva de acuerdo a la sensibilidad y especificidad del método para aportar la información necesaria para resolver la sospecha diagnóstica realizada por el médico en algunos casos y en otros casos también para realizar el seguimiento o la evolución de la enfermedad. Muchas gracias por su atención. En la guía de actividades van a encontrar más información y bibliografía para ampliar lo expuesto en esta presentación. Espero que haya sido de utilidad. Muchas gracias.